El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Universidad. En esta oportunidad tendremos al maestro Mario Enrique Sosa Vázquez. Él es antropólogo social, es coordinador del área de antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido investigador y docente de la Universidad de San Carlos, así como de la Universidad Rafael Landívar. Es integrante del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También forma parte del Consejo Académico de la Red Comunitas América Latina. Desde el año 2021 al año 2023, coordina la cátedra Karl Marx. Entre sus publicaciones se encuentran Acción Pública y Desarrollo Territorial en Alta Verapaz, eufemismos con el modelo económico y el Estado actual. Cómo entender el territorio, un Estado, otra nación, culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala, apropiación al sujeto político y a la propuesta de Estado plurinacional en Guatemala, entre otros. Pues le damos la cordial bienvenida al maestro Mario Enríquez, esta vez con el tema la importancia de la carrera de antropología en la Universidad de San Carlos. Sea bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora Ruiz. Un honor y muy agradecido por este espacio para intercambiar sobre esta disciplina social que resulta ser tan importante para un país, para una sociedad como la guatemalteca. Nos gustaría mucho, maestra, si usted nos pudiera compartir sus pensamientos, las ideas que tenga con respecto a qué es la antropología. Bueno, para plantearlo de una manera lo más accesible posible, podemos decir que la antropología es una ciencia social que se dedica al estudio, al entendimiento de la cultura, de la diversidad cultural, de cómo la cultura interviene en nuestras formas de pensamiento, en nuestras formas de actuar, de relacionarnos, de organizarnos, cómo interviene también en los procesos sociales, políticos de una sociedad como la nuestra, que como la sabemos, es diversa, ¿verdad? Para empezar, porque convivimos distintos pueblos con culturas diferentes, con idiomas diferentes, pero al mismo tiempo una cultura tan rica que se expresa en esa manera en la que somos seres humanos, en particular en este momento histórico, en la manera en la que somos hombres y mujeres, en la manera en la que somos jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, en la medida en que nos gustan distintas formas de ser y de expresarnos y de relacionarnos. Diré, para concluir con esta respuesta, que a veces se tiene una idea errónea de la antropología. A veces se piensa que la antropología es arqueología, es la excavación, el descubrimiento de lugares históricos a partir de sus vestigios materiales, ¿verdad? Y efectivamente no, eso es la arqueología. Y por el otro lado también se suele tener una idea errónea de la antropología como el estudio de la cultura, pero entendiendo la cultura como aquellas tradiciones y costumbres que pudieran ser objeto de interés para el turista, o aquellas formas culturales que son evidentemente hermosas, ¿verdad? Una danza, por ejemplo, ¿verdad? Y efectivamente eso es parte de lo que indaga la antropología, pero sobre todo le interesa a la antropología entender cómo la cultura interviene en nuestras formas de ser, de organizarnos, de relacionarnos como seres humanos en todos los ámbitos de la vida social. Me parece muy bien, maestro, pero nos gustaría también que nos pudiera compartir
¿Qué es la antropología en el contexto guatemalteco? Bueno, en el contexto guatemalteco, la antropología ha tenido una orientación a estudiar, a tratar de aportar un entendimiento sobre no solo esa diversidad cultural, ¿verdad? En ese sentido se ha orientado a estudiar efectivamente las formas, las costumbres, las normas sociales, los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas, por ejemplo. Se ha orientado a estudiar en las distintas formas de entender el mundo y la vida. En Guatemala, por ejemplo, hablamos de formas de entender el mundo y la vida que provienen desde matrices religiosas, desde distintas religiones, así como desde las distintas culturas. En las últimas décadas hemos estado hablando, por ejemplo, de la cosmovisión maya, ¿verdad? La cosmovisión maya sería una forma de entender el mundo y la vida a partir de la cultura propia de los pueblos indígenas originarios de estos territorios. Se ha orientado entonces a indagar todo eso que, como decía anteriormente, constituye la diversidad cultural del país. Pero más allá de eso, se ha orientado también a indagar cómo esa cultura se traduce en las distintas identidades que poseemos. Identidades que es muy importante tomarlas en cuenta porque es indudable que como seres humanos, como colectividades, en un contexto como el guatemalteco, nos relacionamos entre seres humanos, nos relacionamos colectivamente a partir de cómo nos entendemos, cómo nos concebimos y cómo concebimos a los otros. Me explico. Si yo soy maya, indudablemente, si yo soy maya cachiquel, maya quiché, etcétera, indudablemente esa va a ser mi identidad y ese va a ser el punto de partida para relacionarme con los demás seres humanos y cómo los demás seres humanos se van a relacionar conmigo. Con ello no digo que ese sea el único factor a partir del cual nos relacionamos, pero resulta ser muy importante y me explico. Por ejemplo, tendencialmente solemos establecer relaciones de parentesco, de casarnos, por ejemplo, con personas que son cercanas a mi cultura, a mi identidad, a mi religión, ¿verdad? Hay una preferencia a casarnos entre católicos o entre evangélicos, a casarnos con personas de la misma cultura, etcétera. Pongo esto nada más como un ejemplo, pero esta identidad basada en la cultura, en nuestra diversidad cultural, religiosa, etcétera, interviene, como decía, en todos los ámbitos de nuestro relacionamiento social, ¿verdad? Y por el otro lado, la antropología se ha orientado también a indagar en distintos tipo de asuntos relacionados con nuestra realidad. Por ejemplo, si pensamos en lo que llamaríamos en términos generales economía, ¿verdad? La economía guatemalteca no podemos entenderla sin entender, por ejemplo, que hay una economía específica que es la economía campesina. Una economía campesina que implica distintas formas o formas diferenciadas de producir en el ámbito rural, en el campo. Y muchas veces esa forma de producir desde la economía campesina también está mediada por la cultura, ¿verdad? Por cómo las comunidades entienden la tierra y el territorio y se relacionan con ella. Pongo un ejemplo rápido también, ¿verdad? Cuando pensamos en la minería y pensamos en cómo las empresas mineras ven el territorio y ven la tierra, simplemente lo ven como un recurso a explotar, ¿verdad? Esa es su mirada, diríamos, ¿verdad? Y su interés al final de cuentas. Pero cuando pensamos en cómo una comunidad campesina o como una comunidad maya ve la tierra y el territorio, la ve como un ser de vida, ¿verdad? No por nada hablan de la madre tierra. Efectivamente, ¿verdad? Cuando pensamos en bosques comunales, en contextos indígenas o campesinos, resulta que ahí no solo hay recursos a ser explotados, no solo hay bosque, no solo hay agua, hay inclusive lugares sagrados. En ese sentido, el hecho de que ese lugar sagrado exista en donde se realizan, por ejemplo, ceremonias y que tiene un significado entonces muy especial para la comunidad y el pueblo, hace que esa comunidad, ese pueblo, conciba el territorio como algo distinto, culturalmente diferenciado y lo defienda, ¿verdad? Lo defienda porque para esa comunidad, ese pueblo no es simplemente tierra, no es simplemente recurso, es su ámbito de vida, es su ámbito vital de existencia y de reproducción como colectividad, como comunidad y como pueblo. Pongo esto, doctora Ruiz, como algunos ejemplos, ¿verdad? Para tratar de darme a entender. Muy bien. Como el tema habla sobre la importancia que tiene la antropología dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, usted que está coordinando
esta carrera dentro de la Escuela de Historia, ¿cuáles son los objetivos y competencias que busca desarrollar en los estudiantes de antropología? En primer lugar, la licenciatura en antropología busca formar personas con una sensibilidad, con un conocimiento y con las herramientas fundamentales para entender precisamente esa diversidad sociocultural. Y en sus ejercicios profesionales, desde ese conocimiento, aportar, diríamos en clave sancarlista, aportar a la solución de los problemas nacionales. Bueno, entonces recurro nuevamente a un ejemplo, ¿verdad? Y es indudable que en este momento histórico de la humanidad estamos preocupados por el futuro del planeta y de las especies, ¿verdad? Y en ese sentido nos planteamos la necesidad de preservar la naturaleza, de proteger la naturaleza. En ese sentido, un antropólogo tiene el conocimiento, por ejemplo, para investigar y para aportar alternativas de solución, siendo que su interés estaría dado en cómo las comunidades y los pueblos indígenas vienen protegiendo históricamente la naturaleza y cómo desde esa forma de protección histórica de la naturaleza, que implica hablar de aquellas normas que esas comunidades y pueblos tienen para protegerla precisamente, pueden ser benéficas para la preservación de bosques, para la preservación del agua, para una relación armónica entre ser humano y la naturaleza. En ese sentido, reitero, ¿verdad? La licenciatura aporta esos conocimientos, esas sensibilidades para ese conocimiento, para ese entendimiento. Y a partir de ello, entonces la licenciatura lo que persigue es formar investigadores, de tal manera entonces que se facilitan herramientas para hacer investigación social en general y para hacer investigación antropológica en particular. Pero al mismo tiempo aporta un conjunto de conocimientos que le permiten y que buscan que la antropóloga ya graduada, pues efectivamente pueda insertarse en múltiples ámbitos laborales para aportar, por ejemplo, en políticas públicas, en proyectos de desarrollo, en políticas culturales, entre otros ámbitos, ¿verdad? En general diría esto. Sí, es tan importante, creo yo, resaltar esta parte de la antropología dentro de la sociedad guatemalteca y más para los jóvenes. Creo yo, impulsarlos a que estudien esta carrera, como bien lo decía usted, maestro, que tienen objetivos tan claros y pueden desarrollarse y ir creando diferentes perfiles, ¿no? No solo en el área urbana, sino también en el área rural. Entonces, no sé cuáles han sido sus expectativas como coordinador de la carrera con respecto a qué más podríamos decirle a los jóvenes, todos los beneficios que pueden tener al estudiar una carrera de antropología. Es indudable que segmentos importantes de la juventud están buscando una alternativa de estudio universitario, ¿verdad? Indudablemente las ciencias sociales, si algo persiguen también, es entendernos como seres humanos, como sociedades, para resolver nuestros problemas históricos, nuestras contradicciones y construirnos como sociedades, diríamos, más armónicas también, ¿verdad? Como sociedades que persiguen la justicia social, la equidad, etcétera, ¿verdad? Esas búsquedas las tenemos indudablemente en antropología y tratamos de formar a los antropólogos y antropólogas en esa dirección, ¿verdad? Y en el entendido que la juventud es una edad, es un momento de la vida, de la existencia, con muchas búsquedas, ¿verdad? De encontrarle sentido a la vida, diríamos. Un sentido de vida podría ser el estudiar una disciplina como la antropología para aportar efectivamente a la solución de estos problemas sociales, políticos, económicos, porque ya decía, la antropología tiene múltiples aplicaciones. Recurro nuevamente a un ejemplo, doctora Ruiz. En el 2023 estuvimos ante una crisis política, ¿verdad? Muy importante, porque se perseguía que invalidar el resultado electoral e impedir la sucesión presidencial de quien ganó las elecciones en segunda vuelta en el país. Y fue una crisis tan importante que nos puso ante el riesgo de romper toda la base constitucional, legal, la mínima democracia que aún tenemos en este país, ¿verdad? Y en ese momento surge o emerge, diríamos, como un actor muy importante para garantizar esa transición democrática a lo que se le ha denominado las autoridades ancestrales. Entonces, seguramente muchas personas, muchos ciudadanos o ciudadanas guatemaltecas se preguntaron, bueno, ¿y de qué se trata esto, verdad?
Pues resulta que esas autoridades ancestrales son autoridades que no surgieron ahora, diríamos, en el contexto guatemalteco. Son las formas, son las representaciones políticas, las autoridades, las formas de gobierno de los pueblos indígenas o mayas que vienen siendo electas y renovadas generalmente año con año, ¿verdad? Son formas entonces de autoridad históricas que han estado, eso sí, marginadas, ¿verdad? Porque el Estado generalmente no las reconoce. Pero la importancia que tuvieron esas formas de representación es que vinieron y actuaron políticamente en representación de sus comunidades y pueblos, porque previo a que esas autoridades se movilizaran, las comunidades y los pueblos en asamblea decidieron que hubiera esa movilización para defender el voto, para defender la llamada democracia. En ese sentido, la antropología tiene la posibilidad y las herramientas para entender esos procesos, para explicar esas formas de autoridad y de organización social y entender entonces que como país políticamente no podemos entendernos solamente acercándonos al Estado, a los partidos políticos. Tenemos que entender esa diversidad de formas de organización, de autoridad, de representación política, por Claro, ejemplo. eso es bien importante, maestro, lo que acaba de decir, para motivar a los chicos que puedan seguir una carrera de antropología, que les abre muchas puertas y además les forma un criterio bien amplio de poder también ser investigadores en todas estas pues, ramas que ofrece la antropología, desde la identidad de las diferentes culturas que se viven en este país que es tan rico en esto. Pero también nos gustaría saber cuáles son los cursos que usted cree que son los más significativos dentro de la carrera. Bueno, por un lado hay cursos temáticos, ¿verdad? Que tocan subdisciplinas o temas de importancia para la antropología. Entonces, por ejemplo, para mencionar algunos de ellos, tenemos un curso de antropología de la religión, un curso de antropología simbólica, un curso de antropología política, un curso de antropología económica, cursos de etnografía, la etnografía es el método distintivo de la antropología, ¿verdad? Digo rápidamente, la etnografía es un método que lo que persigue es entender desde la intimidad, desde lo cotidiano, las dinámicas sociales, culturales y políticas de los pueblos, de las religiones, de los distintos grupos y comunidades que hacemos parte, en este caso, de la sociedad guatemalteca. Tenemos cursos que nos ayudan a entender cómo nos estructuramos y organizamos social y culturalmente, ¿verdad? Tenemos cursos de teoría de la estructura social, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ayudan en esa dirección. Pero también per se tenemos cursos orientados a formar, como decía anteriormente, al estudiante en los métodos y en las técnicas de investigación social, para que el antropólogo tenga esa expertise al momento de graduarse, poder hacer investigación. No solo investigación académica per se, ¿no? Sino eventualmente también investigación aplicada, ¿verdad? Aplicada a la formulación de políticas públicas, aplicada al desarrollo, aplicada a la solución de conflictos, ¿verdad? Muchos de los conflictos que se viven en el ámbito rural, en el campo, pasan por entender la cultura. Sin ese entendimiento, no vamos a estar comprendiendo la complejidad y la integralidad de esos conflictos y por consiguiente vamos a tener, diríamos, carencia en buscarle alternativa de solución a esos conflictos. Quizá me fui más allá de lo temático de los cursos, pero me parece que eventualmente que es importante también no solo decir los temas, sino la importancia que tienen, ¿verdad? Para formar a futuros y futuras antropólogos. Y es muy importante, maestro, porque creo yo que también ellos se van a poder formar también ciertas expectativas de qué es lo que les va a ofrecer una carrera de antropología, que también nos gustaría saber si la escuela de historia cuenta con otros niveles como maestrías, doctorados, o qué posibilidades también tienen los jóvenes de poder ir al extranjero a especializarse, ¿verdad? Y regresar con nuevas ideas para formular nuevos proyectos. Efectivamente, ¿verdad? La carrera de antropología está a nivel de licenciatura, de grado, ¿verdad? Y en ese sentido, quien desea o se plantea el seguir estudiando más allá de la licenciatura tiene la posibilidad efectivamente de estudiar eventualmente en alguna maestría o doctorado de la misma escuela de historia. En este momento preciso, la escuela tiene en funcionamiento una maestría
en historia y un doctorado en ciencias sociales. Por cierto, este doctorado lo está desarrollando en coordinación con la Escuela de Ciencia Política y con la Escuela de Trabajo Social. Pero el estudiante podría gestionar becas en el extranjero, ¿verdad? En Brasil, México, Estados Unidos o algún país europeo para estudiar ya sea una maestría o un doctorado en antropología o en alguna otra temática vinculada a la ciencia social. Eventualmente, nosotros hemos tenido como parte del claustro, inclusive, ¿verdad? Colegas que se han estado formando en el extranjero, siendo los beneficios que tenemos laborales en la universidad nos apoya para esas gestiones y para desarrollar esos estudios, en el caso de los que tenemos la suerte de trabajar en la universidad pública. Pero efectivamente, el egresado de antropología tiene múltiples posibilidades de seguirse formando, ¿verdad? A nivel de posgrado. Y yo creería que eso también es parte fundamental para que los chicos puedan optar por una carrera de antropología y saber qué condiciones van a tener al momento de egresar de la carrera. También nos gustaría que nos compartiera ese campo laboral porque me imagino que tendrá a jóvenes estudiantes y a egresados que pues estarán en algún campo laboral, que usted nos pudiera compartir esa parte. Con mucho gusto. Como le comentaba a la doctora Ruiz y comentarle, por supuesto, a los radioescuchas, que la antropología tiene múltiples ámbitos de aplicación, ¿verdad? En ese sentido, hay un ámbito de aplicación que es la investigación académica per se, ¿verdad? En ese sentido, tanto la Universidad de San Carlos como eventualmente otras universidades han sido receptores de antropólogos y antropólogas para desarrollar ejercicios precisamente de investigación antropológica o investigación social en general, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, diríamos, es un espacio muy importante para hacer investigación antropológica y social y en donde estamos insertos muchos antropólogos también, ¿verdad? Otro campo laboral es el de la docencia universitaria también. Tenemos igualmente egresados de antropología que están haciendo docencia en la San Carlos, en algunas otras universidades privadas, o en procesos de formación que desarrollan otro tipo de instituciones, ¿verdad? Que buscan formar a veces políticamente o buscan formar a actores o sujetos en materia de desarrollo. Antropólogos que se encuentran trabajando en el Ministerio de Cultura y Deportes, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo. ¿Por qué? Porque la antropología efectivamente brinda múltiples, reitero, herramientas y conocimientos para insertarse en esos ámbitos, en organizaciones de desarrollo, en fundaciones, en diversidad de espacios, como decía, que pueden ser del interés del antropólogo o la antropóloga al egresar, o campos que requieren o convocan a antropólogos a aportar. Y para finalizar, también diré que hay muchos antropólogos que, producto de su identidad y de sus compromisos sociales, ejercen su ser antropólogo y antropóloga en el ámbito de organizaciones sociales, de movimientos sociales también, ¿verdad? Si alguna orientación tiene la licenciatura en la antropología es formar a los antropólogos y a los antropólogas para que se comprometan éticamente en los cambios necesarios, democráticos que requiere este país. Y eso hace que también se comprometan en estas formas, en estas búsquedas de gestar efectivamente esos cambios hacia la equidad de género, hacia la inclusión de los pueblos indígenas en las políticas públicas, etcétera. Hay múltiples posibilidades, como decía anteriormente. Maestro, ¿usted qué mensaje les daría a los jóvenes para que se involucraran en esta carrera, como usted nos lo ha expresado extensivamente, que es social y que busca también identificar las formas y las causas de muchas problemáticas que se han tenido desde hace muchísimo tiempo? ¿Qué mensaje les daría para que se involucraran en una carrera como la antropología? Bueno, para empezar, decirles, ¿verdad? Si ustedes se relacionan o eventualmente conversan con un antropólogo o antropóloga, verán que estamos enamorados de nuestra disciplina. Somos apasionados de la antropología y esa pasión
indudablemente proviene de los aportes de esta ciencia social tan maravillosa para entender esa diversidad, esas múltiples posibilidades de ser seres humanos que están dadas y que están dadas precisamente en el hecho de que somos diversos culturalmente. Nos abre múltiples posibilidades de desarrollo en el entendido de que cada comunidad, cada pueblo va a aportar elementos para buscar el bienestar, ¿verdad? Entonces, el mensaje que quisiera plantearle a la juventud es que vean en la antropología una alternativa de estudio, una alternativa de profesionalización universitaria que les abre múltiples posibilidades para entenderse a sí mismos, para entender el mundo y la vida, para entender a nuestra sociedad, para aportar a la solución de los problemas que enfrentamos históricamente o en la actualidad, ¿verdad? Y para quienes nos gusta o tenemos en perspectiva el gusto por la investigación, por la docencia o por la aplicación de conocimientos procedentes de la investigación, la antropología es una disciplina ideal, ¿verdad?, para formarse. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer el poder compartir con usted micrófonos y nos despedimos de la audiencia de Radio Universidad en esta ocasión, que estuvo con nosotros el maestro Mario Enrique Sosa Velázquez, que es coordinador de la carrera de antropología de la Escuela de Historia. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora, y a Radio Universidad. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.